Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, la verdad, ha estado dando mucho de qué hablar y me pone muy contenta compartirlo. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, en esas historias que nos atrapan, nos hacen suspirar y nos sumergen en universos de pasión y drama. Pero sobre todo vamos a hablar de un reencuentro, no físico, sino un reencuentro de sentimientos, de unas palabras que han resonado fuerte en el corazón de muchos fans, *Demet Özdemir hablando del éxito de Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes, como yo, siguen de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores que nos regalaron momentos inolvidables. Y lo que Demet ha dicho sobre Can, bueno, es algo que merece toda nuestra atención, un eco de esa magia que solo el estrellato turco sabe crear, envuelto en una dosis de sinceridad y admiración. Prepárense para una charla íntima, llena de detalles, de reflexiones y, por qué no decirlo, con un poquito de esa esencia que nos transporta directamente a las pantallas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les pido un favor enorme, uno que me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño, de ser parte de esta comunidad que vibra con el arte turco. Listo pues. Con el corazón abierto y la mente dispuesta, vamos a empezar. Como muchos de ustedes recordarán, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos una de las series que conquistó corazones a nivel mundial y que dejó una huella imborrable, Erkencikus, o como la conocimos por aquí, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era simplemente palpable, electrizante, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en las miradas que lo dicen todo y en los finales felices que tanto anhelamos. Fue precisamente esa conexión, esa chispa innegable, la que catapultó sus carreras a un nivel estratosférico, convirtiéndolos en dos de las figuras más reconocidas del panorama turco e internacional. Can Yaman, con su carisma arrollador, su sonrisa cautivadora y su físico de ensueño, se convirtió de la noche a la mañana en el galán del momento, un fenómeno que trascendió fronteras, seduciendo a audiencias en incontables países. Y Demet, con su talento innato, su dulzura conmovedora y su asombrosa capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada, se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas, una verdadera joya del talento turco. Ahora, la vida, como bien saben, sigue su curso. El tiempo avanza, los proyectos cambian, los caminos de los artistas se separan y cada uno emprende su propia senda. Sin embargo, el cariño, el respeto, la camaradería y, sobre todo, el recuerdo de aquellos éxitos compartidos, esos momentos de gloria que los unieron, permanecen. Y es precisamente en este contexto, en la efervescencia del presente y la nostalgia del pasado, donde surgen las conmovedoras declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Recientemente, durante una entrevista o un evento público, se le preguntó a Demet sobre el impresionante éxito que Can ha cosechado, especialmente en mercados internacionales, esa proyección global que lo ha convertido en un verdadero ídolo para millones. Y su respuesta fue, simplemente maravillosa, una dosis de autenticidad que desarma y calienta el corazón. Ella, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro y una sinceridad que desarma, expresó algo que resonó con fuerza. El éxito de Can la llena de orgullo. Sí, han escuchado bien. Me llena de orgullo, dijo Demet, y esas palabras no son una frase hueca, no son una respuesta diplomática vacía que se dice por compromiso. Para quienes hemos seguido de cerca su historia, para quienes nos hemos empapado de las noticias y los detalles, sabemos que entre ellos existió una relación que fue más allá de lo estrictamente profesional, hubo una conexión personal, un vínculo especial que se forjó en el fragor del set. Y aunque esa relación haya llegado a su fin, como suele suceder en el torbellino de la vida y la fama, la admiración y el aprecio mutuo parecen haberse mantenido firmes, intactos, como testigos de la calidad humana que ambos poseen. Para mí, y estoy segura de que para muchos de ustedes también, estas palabras de Demet son un reflejo puro de madurez, de generosidad, de un espíritu noble y de una profunda amistad que trasciende las pantallas, los titulares sensacionalistas y las inevitables idas y venidas de la industria del entretenimiento. Piensen en ello por un momento. En un mundo del espectáculo donde a veces la rivalidad, la envidia y la competencia feroz parecen ser el pan de cada día, donde los murmullos y las especulaciones son constantes, escuchar a una colega, a alguien con quien compartiste un momento tan crucial, tan definitorio en tu carrera, hablar con tanto orgullo, con tanta alegría sincera del éxito del otro, es inspirador.
Es un soplo de aire fresco, un recordatorio de que la bondad y la admiración genuina existen. Demet no necesitó decir mucho más. La simple frase me llena de orgullo encapsula años de trabajo juntos, de risas compartidas en el set, de esfuerzos conjuntos, de nervios antes de cada escena, de la dedicación para crear esa magia que hizo de Erkencikus un fenómeno cultural y un éxito sin precedentes. Ella reconoce el talento de Can, su dedicación incansable, su carisma para conquistar al público global, y lo hace sin reparos, sin titubeos, con una autenticidad que desarma cualquier barrera. Es fácil criticar, es fácil especular desde la distancia, es fácil decir, seguro que hay envidia, pero la realidad, a menudo, es mucho más compleja y afortunadamente, mucho más positiva y esperanzadora. Las palabras de Demet Özdemir nos demuestran de manera elocuente que es posible, incluso en este competitivo mundo, mantener un vínculo de respeto, de admiración y de afecto incluso después de que las cosas hayan cambiado, incluso cuando los caminos se han bifurcado. Nos enseña una valiosa lección, que el éxito de uno no tiene por qué opacar al del otro, sino que al contrario, puede ser motivo de celebración conjunta, un motivo para alegrarse por el otro y desearle lo mejor. Es un testimonio de que el talento y la calidad humana pueden convivir en perfecta armonía. Y si nos ponemos un poco más profundos, si desgranamos el significado de estas declaraciones, ¿qué nos dice esto sobre el legado de Erkencikus? Nos dice de manera contundente que esa serie no fue solo un proyecto pasajero, un éxito efímero, sino que dejó una marca profunda, una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la memoria de millones de fans. Dejó amistades genuinas, dejó recuerdos imborrables de aquellos días de rodaje, y lo más importante, dejó dos carreras que, si bien tomaron rumbos distintos y exploraron diferentes territorios artísticos, siempre estarán entrelazadas por aquel primer gran éxito que los catapultó juntos al estrellato. Can Yaman, por su parte, ha sabido capitalizar esa fama inicial de manera excepcional. Lo hemos visto brillar en producciones italianas, ha ganado una legión de seguidores en cada rincón del planeta, y su nombre se ha convertido en sinónimo de estrella internacional, de galán moderno que conquista corazones a escala global. Y ver que sus antiguos compañeros de elenco como Demet celebran y se alegran genuinamente por él, es una señal inequívoca de la buena energía que rodeó aquel proyecto, de la camaradería que existió en el set y que, de alguna manera, sigue presente, vibrando en el aire. Además, es crucial recordar que Demet Özdemir también ha tenido una carrera brillante y ascendente. Ella no se ha quedado quieta, ha continuado trabajando en proyectos muy exitosos, ha ganado premios importantes que reconocen su talento, y se ha consolidado firmemente como una figura influyente y respetada en la industria del entretenimiento turco e internacional. Su propio éxito es innegable, su talento es reconocido y su trayectoria es admirable, y eso le da una perspectiva aún más valiosa, más madura y equilibrada para apreciar el camino y los logros de sus colegas. No es alguien que necesite compararse o competir. Ella está segura de su propio talento, de su propio camino y de su propio valor. Esta seguridad es lo que le permite ser tan generosa y tan honesta en sus apreciaciones. Las declaraciones de Demet Özdemir son, en muchos sentidos, un bálsamo para el alma de los fans y para la industria en general. En un mundo que a veces nos empuja a ver todo como una competencia feroz, a fomentar la rivalidad y el enfrentamiento, ella nos recuerda la importancia vital de la sororidad y la fraternidad en el ámbito profesional. Nos muestra, de una manera palpable, que el apoyo mutuo, la celebración de los logros ajenos y la admiración sincera pueden ser una fuerza poderosa para el crecimiento individual y colectivo. Imaginen cuán diferente sería el ambiente en muchas industrias, en muchos entornos de trabajo, si todos pudieran tener esa misma actitud positiva, esa misma disposición para apoyar y celebrar a sus compañeros. Sería un ecosistema mucho más saludable y próspero. Y volviendo a la magia de Erkencikus, ¿recuerdan la energía que transmitían en pantalla? Esa alegría de vivir contagiosa, esa pasión desbordante que hacía latir nuestros corazones, esa forma de contar historias que te transportaba a otro lugar, te hacía soñar y suspirar. Esa chispa que nació en ese set de rodaje fue real, fue palpable y parte de esa magia, de esa conexión auténtica, se refleja ahora en estas hermosas palabras de Demet. Es como si el espíritu de pájaro soñador, esa esencia que enamoró al mundo, siguiera vivo, manifestándose en gestos de apoyo, en palabras de reconocimiento y en un cariño que trasciende el tiempo y los proyectos. Para mí, esto va más allá de una simple noticia de espectáculo. Es una lección de vida, es un recordatorio importante en el mundo actual.
Es un recordatorio de que las personas, más allá de las cámaras, de los contratos millonarios, de la fama y del estrellato, son seres humanos con emociones, con capacidad de sentir alegría por los demás, de alegrarse por el éxito ajeno. Es un ejemplo palpable de cómo el respeto mutuo y la admiración sincera pueden coexistir perfectamente con caminos profesionales diferentes, con decisiones personales distintas. Can Yaman, sin duda alguna, ha hecho méritos más que suficientes para su éxito global. Su talento, su carisma y su trabajo duro lo avalan. Y que Demet Özdemir, quien lo conoce de cerca, quien compartió con él una etapa crucial de sus vidas y carreras, lo reconozca, lo celebre y se sienta orgullosa de él, le da un valor añadido incalculable a ese reconocimiento. Es un testimonio de su propia grandeza de espíritu. Y estoy segura de que muchos de ustedes, al igual que yo, se sintieron conmovidos, inspirados y llenos de una energía positiva al leer o escuchar estas palabras. Es un soplo de aire fresco en medio de las polémicas y los escándalos que a veces dominan el panorama mediático. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, donde a veces priman las noticias negativas o las controversias, también existen gestos de nobleza, de generosidad y de aprecio sincero que merecen ser destacados y celebrados. Ahora sé que la mente curiosa de muchos ya está trabajando, y quizás muchos se preguntan qué más habrá detrás de estas palabras, si habrá algún tipo de reconciliación, si quizás volverán a trabajar juntos en el futuro. Y si bien es tentador, es apasionante y hasta divertido especular sobre el futuro, sobre los posibles guiones de la vida real, creo que lo más valioso y enriquecedor en este momento es apreciar lo que tenemos. Un testimonio puro de respeto y admiración mutua entre dos artistas que marcaron una época juntos, que crearon una química inolvidable y que, a pesar de sus caminos separados, conservan un afecto y un aprecio genuinos. El hecho de que Demet Özdemir se sienta orgullosa del éxito de Can Yaman dice muchísimo de su carácter, de su calidad humana y de la profunda conexión que, de alguna manera, todavía comparten. Es una conexión que va más allá de lo superficial. Así que, para resumir y dejar bien claro el mensaje, lo que Demet Özdemir ha revelado es una pequeña joya de autenticidad, un diamante en bruto en medio de tanto ruido mediático y especulaciones. Su orgullo sincero por el éxito de Can Yaman no solo valida el talento indiscutible de él, sino que también resalta, de manera brillante, la calidad humana y la generosidad de ella. Es un mensaje de apoyo incondicional, un eco de aquella química mágica que conquistó al mundo y que ahora se manifiesta en palabras de sincera admiración y respeto. Nos demuestra una vez más que el éxito compartido puede dejar una huella duradera, una conexión especial que va más allá de los contratos, de las cámaras y de los guiones. Es un poderoso recordatorio de que en el corazón de la industria del entretenimiento, donde a menudo se percibe frialdad y competencia, también hay un espacio inmenso para la generosidad, el respeto, la admiración y el apoyo genuino. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las palabras de Demet Özdemir. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Creen que es un gesto de gran madurez y generosidad? ¿Qué opinan sobre la relación que pudieron haber tenido y la amistad que parece perdurar? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad activa y apasionada. Su opinión es súper importante para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de estas historias, de estos talentos y de la magia del cine y las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les vuelvo a recordar, con todo mi cariño, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, para estar siempre al tanto de lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de energía y hasta pronto.